Aleluya. Voy a invitar que abra su Biblia, hermanos, en el libro de San Juan, capítulo 16 y verso 33. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer desde el 31, amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya estamos, hermanos. San Juan 16, 31 al 33. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios por todos los testimonios, ¿verdad? Las cosas que Dios hace y sigue haciendo, amén. Amén. Las sanidades que Dios hace, y va a seguir haciendo, amén. Nomás quiere que confiemos, sigamos confiando en Él, porque dice que si tuviéramos fe, ¿verdad?, como un grano de mostaza, muchas de las veces la fe de cada quien es diferente, ¿verdad? Unos tenemos más fe, otros menos fe, unos le creemos a Dios y otros no le creemos. Por eso muchas veces Dios no hace cosas que nosotros queremos que Él haga en nosotros, porque muchas veces no le creemos, ¿verdad? Aleluya. Pero Dios quiere que nosotros le creamos a Él. Amén. Sí, amén. ¿Ya estamos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor así, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, yo le doy gracias, Señor, en esta hora, porque usted, Señor, sigue siendo bueno. Gracias porque nos da, Señor, la oportunidad y el privilegio, Señor, de traer su palabra, Señor, en esta noche. Le pedimos, Señor, que usted sea el que hable, Señor, no yo, que el hombre se quite de acá y que usted hable a cada uno, que usted hable a su pueblo, Señor, en esta noche, y que usted, Señor, sea el que nos traiga la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Tome su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Yo doy gracias a Dios y al hermano presidente de varones, ¿verdad?, que me da la oportunidad de esta noche. Ustedes saben que el Señor, cuando empezó su ministerio, llamó a 12, ¿verdad? Llamó a 12 discípulos y los enseñó y les dio instrucciones y les dijo, les dijo que tomaran sus precauciones y los fue previniendo de las cosas que ellos les podían acontecer durante su caminar en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Y entonces el Señor les dice qué hagan y qué no hagan, y les dice que se preparen, ¿verdad? Porque muchas cosas les iban a sobrevenir en el caminar en esta tierra, como a nosotros hoy en día. Amén. ¿Verdad? Dice la Biblia que el Señor llamó a 12 discípulos, pero acá vemos más de 12, ¿verdad?, que el Señor nos ha llamado. Amén. Y el Señor también nos habla a nosotros de esa misma manera, que nosotros, pues, de que nos tengamos que prevenir, ¿verdad?, porque vienen cosas muy feas más adelante, ¿verdad?, que la Biblia habla y que están escritas en la palabra del Señor, ¿verdad? Porque como dice que ellos muchas veces no creían lo que el Señor les decía, y cuando las cosas estaban sucediendo, entonces ellos decían: ah, sí, el Señor nos dijo que esto iba a suceder. Amén. Y por eso les dice: ¿ahora creéis? ¿Por qué? Porque cuando las cosas empezaban a suceder, entonces era cuando ellos reaccionaban y ellos entonces creían lo que el Señor les había hablado de más antes, pero Él los prevenía para que todas las cosas
que venían, ellos ya supieran, porque el mundo no las sabía. Es como nosotros estudiamos como hijos de Dios, somos creyentes, somos seguidores de Cristo, nosotros leemos la palabra y entendemos la palabra, pero la gente del mundo no la va a entender aunque la lea. Sí, es aleluya. Una y otra que no la leen, ¿verdad? Aleluya. Menos, gloria a Dios. Si nosotros, como dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? A veces nosotros como hijos de Dios no la leemos, ¿verdad? Y más los del mundo que la van a leer, ¿verdad? Pero en lo que me quiero centrar es en el verso 33, en donde dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones, hermanos, déjenme decirle que a todos nos vienen, ¿verdad? A todos. Y son diferentes aflicciones. Dice que el salmista dice en el Salmo 34, dice en el verso 19, dice: muchas son las aflicciones del justo, ¿verdad? Pero de todas ellas le librará Jehová. Y el Señor dice acá en el verso 33, dice: confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, son muchas las aflicciones que vienen a la vida del ser humano por diferentes razones. Y le voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando usted va al doctor y le dicen que tiene una enfermedad, como la hermana que estaba aquí, la hermana Esmeralda, ¿usted cree que cuando a ella le dijeron que tenía esa enfermedad no vino una aflicción grande a ella? ¿Verdad que sí? A la hermana Mayra, cuando le dijeron que a su hijo se lo iban a operar, vino una aflicción a ella, ¿verdad? Porque a su niño se lo iban a operar. Cuando el hermano andaba que necesitaba una vivienda para su esposa, para su familia, traía una aflicción dentro de él porque pasó mucho tiempo que no encontraba la vivienda. Había una aflicción dentro de él, aunque ellos tenían esa aflicción, pero tenían la confianza que Dios en su momento iba a responder. Por eso el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Esa es la diferencia entre nosotros, que nosotros tendremos aflicciones, pero sabemos a quién ir. Porque en una ocasión el apóstol Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que la gente del mundo va y se le pone de rodillas a sus monos, pero esos monos, dice la Biblia, que tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Pero nosotros clamamos a un Dios que está vivo, y ese sí nos responde. Pero Él dice: confiad en mí. ¿Qué es confiar en Él? Que nuestra fe esté puesta en Él. Que tengamos fe. Él dijo en una ocasión: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte: muévete, y se mueve, ¿verdad? Por eso les decía que muchas de las veces la fe no es igual la de todos, es diferente. Unos podemos tener un poquito más de fe y otros no tenemos fe, nada, por eso no creemos. ¿Verdad que sí? Sabemos que Dios nos puede sanar, pero no creemos. Ese es el problema. Y Dios quiere que le creamos a Él. Si la palabra de Dios nos lo dice, porque es verdad. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Aleluya, gracias Jesús. Entonces el salmista, por eso él dice: muchas son las aflicciones. Por ejemplo, aquel que no tiene trabajo también trae una aflicción dentro de él, porque no tiene trabajo, tiene que pagar sus biles, tiene que pagar su renta, tiene que pagar tantas cosas.
y trae aflicción dentro de él porque no va a tener cómo pagar sus gastos, ¿verdad? Son diferentes las aflicciones. Aquel que está preso y lo condenaron a muerte, ¿usted cree que no trae una aflicción? ¿Verdad que sí? Y una aflicción grande, porque sabe que ya lo condenaron a muerte y peor si le dicen, ¿para qué día le van a dar muerte? Hay una aflicción grande. Entonces, en todos los seres humanos que habitamos sobre la faz de la tierra, tenemos aflicciones. No más que hay unas aflicciones que no le damos mucha importancia porque sabemos, esta aflicción no es muy grave, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Dios está ahí para ayudar. Porque Él lo dice en su palabra: confiad en mí, yo ya vencí al mundo. Entonces, Él lo que quiere que nosotros pongamos únicamente nuestra confianza en Él. Que realmente le creamos a Él. Yo le voy a poner un ejemplo de mí mismo. Ahora que yo me enfermé, pues a mí me decían que yo iba a durar de 6 a 8 meses así como estaba. ¿Y usted cree que no vino una aflicción en mí? Claro que sí. ¿Por qué? Porque uno empieza a pensar en su familia. Porque no iba a poder trabajar. Tantas cosas vienen a la mente de uno, ¿verdad? Pero es cuando tenemos que pensar que tenemos a alguien que nos puede ayudar. Amén. Tenemos a alguien que digo, confiad en mí, porque yo ya he vencido. Y esa es la confianza que todos como hijos de Dios debemos de tener. Porque aflicciones todo el mundo tiene. Aquellos grandes personajes de los que habla la Biblia, ¿usted cree que no tuvieron grandes aflicciones? Incluso David. Dice que el rey Ezequías, cuando le dijeron que iba a morir, se dio la vuelta para la pared y se puso a llorar. ¿Por qué? Porque vino una aflicción a él, porque el profeta llegó y le dijo: vas a morir. Imagínense que a nosotros van y nos den una noticia así. No viene una aflicción, va a venir una aflicción bien grande. Pero nosotros tenemos en quien confiar. Dice que el rey Ezequías se da la vuelta y se pone a orar y le dice: Señor, tú sabes que yo he andado delante de ti en integridad. Y Dios, dice la Biblia que Dios le añadió, ¿cuántos años le añadió el Señor? 15 años. Entonces nos damos cuenta que Dios está para ayudarnos cuando nosotros clamamos a Él. Porque déjeme decirle que realmente yo no sé las aflicciones que usted pasa, ni usted sabe las aflicciones que yo paso. Pero el único que las sabe es Dios. Por eso usted y yo tenemos que venir delante de Dios y decirle: Señor, estoy pasando por todas estas cosas, pero yo sé que tú me puedes ayudar. Porque tú así lo has prometido, estar conmigo todos los días hasta el fin. Aleluya, gracias Jesús. Porque muchas de las veces, hermano, déjenme decirle que cuando el ser humano se enferma, hasta los amigos le dicen que él es el culpable de su enfermedad. Díganme si no. Pregúntele a Job, ¿qué le dijeron sus 3 amigos? ¿Verdad que sí? Sí, amén. Tú eres el culpable. En lugar de llegar a darle una palabra de ánimo, a levantarle el ánimo porque estaba pasando por una terrible enfermedad, lo llegan a acusar a sus amigos. Y con esos amigos cualquier enemigo, ¿verdad? Aleluya, bendito Dios. Aleluya, gracias Jesús. Gloria a Dios. Entonces, por eso el Señor dice que confiemos en Él. Porque realmente el único, hermano, que nos puede ayudar es Dios. Sí. Gracias a Dios. La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Verdad? Sí es. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene la confianza puesta en el hombre, en el ser humano. Y Dios nos enseña que tenemos que poner nuestra confianza en Él. Así es. Gloria a Dios.
Nadie más. Gracias, Jesús. Dice 1 Corintios 4:17, dice, porque esta leve tribulación, dice, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque a veces son cortas las aflicciones, pero a veces son largas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo le comentaba a mi esposa, le decía, mira, por ejemplo, tú tienes una aflicción, ¿verdad? Por la situación que te encuentras. Tienes una aflicción dentro de ti, pero yo tengo otra aflicción, le digo, porque yo tengo aflicción del alma de ver que tú estás así. Tú la estás viviendo en carne, en tu cuerpo, pero yo la vivo diferente. Entonces, muchas de las veces, las aflicciones que nosotros pasamos, como les decía, son diferentes de cada quien, ¿verdad? Depende de la situación. Por ejemplo, cuando un hijo se va, le da permiso el padre que salga o la madre que salga, pero si no llega a la hora que llegó, ahí anda la mamá o el papá tronándose los dedos que no llega, ¿verdad? Para allá y para acá, caminando, porque viene una aflicción que entra en la persona de que lo primero que se pone a pensar es, ¿será que le pasó algo? Yo si le llamo y no le contesta, como a veces me pasa a mí con el mío, que le llamo y a veces no me contesta. Entonces viene y entra una aflicción en la vida del papá o de la mamá, y lo primero que empieza a pensar, ¿y quién sabe si le pasó algo? ¿Verdad? Porque no puede pensar que está bien. ¿Por qué? Porque hay una aflicción que ya entró, que está ahí en el cuerpo, en la vida, en el espíritu, en el alma del padre, de la madre. Pero el Señor dice, confiad en mí, yo he vencido. Amén. Amén. Aleluya, gracias Jesús, poderoso Dios. Dice el Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Gracias Jesús. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, oímos todos los testimonios de ahora, ¿verdad? Cuando el hermano dice que le cae una pieza de madera en el pie y le llama a la hermana, y la hermana, ¿qué es lo que hace? No se preocupa. ¿Verdad que sí? Porque en primer lugar no sabía cómo estaba el hermano. Pero sabía que si él se ponía a clamar a Dios, Dios podía hacer algo. Amén. Entonces, esa tiene que ser la fe y la confianza que hay en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos va a sacar de cualquier problema así. Él es el que nos va a dar la fortaleza. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo no pasó aflicciones? Claro que sí pasó las aflicciones. Sí, dice la palabra que cuando el Señor se fue a orar, dice que sus gotas de sudor eran como lágrimas, como sangre, como gotas de sangre. Entonces, había una aflicción en él. ¿Por qué? Porque sabía que él iba a ir a la muerte. Y él era Dios. Pero en la carne, él había una aflicción. ¿Por qué? Porque iba a ir a la muerte. Cuando le dice, Padre, le dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque de parte de él no quería ir. Él no quería ir a la muerte. Dígame usted, ¿quién quiere ir a la muerte? ¿Quién quiere tomar ese trago? Nadie. ¿Verdad que no? Un día todos tenemos que ir, porque así está establecido. ¿Verdad? Pero cuando se lo anuncian a alguien con anticipación, pues nadie quiere pasar por eso. ¿Verdad? Aleluya, gracias Jesús, poderoso Entonces, Dios. cuando nosotros estamos en esos momentos difíciles de aflicción, es cuando nosotros tenemos que clamar a Dios, porque Él es el que nos va a ayudar. Gracias Jesús. Aleluya. En Romanos, dice Romanos 8:18. Gracias Jesús.
Yo voy a esperar que lo busquen. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que las aflicciones, dice, de este tiempo que están, no son comparables. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis, ¿verdad? Dice Apocalipsis, capítulo, creo que es capítulo, déjenme ver, aquí lo tengo anotado. Dice que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ¿verdad? Que ahí no habrá más llanto ni dolor. ¿Por qué? Porque allá no van a haber aflicciones. Amén. No va a haber ni tristeza ni dolor, porque dice que el Señor mismo será el consolador. Entonces nos damos cuenta que esta dice, como dice la palabra aquí en Romanos 8, que estas tribulaciones, que estas aflicciones que pasamos ahorita no son comparables con la gloria venidera. ¿Por qué? Porque ahorita podemos tener mucha aflicción en este cuerpo físico que tenemos. Aleluya. Pero allá ya no van a haber esas aflicciones, allá ya no va a haber ese dolor, porque déjenme decirle que las aflicciones producen angustia, producen dolor, producen desesperación, producen ansiedad, tantas cosas la aflicción trae a la vida del ser humano. Y déjenme decirle que hay mucha gente que hasta se quita la vida. Amén. Porque en esos momentos difíciles que está pasando la persona es cuando Satanás llega a la mente. Y Satanás dice, ¿para qué no estás pasando por eso? Mejor quítate la vida y ahí déjate sufrir. Sí, así llega Satanás. Cuando en el momento que usted está, cualquier persona está pasando por un momento de esos bien difíciles, con esas aflicciones, esa desesperación, esa tristeza, esa angustia, ese dolor, esa ansiedad, viene Satanás y llega a la mente del ser humano y le dice, no hombre, ya ¿para qué estás sufriendo tanto? Te quitas la vida y ya dejas de sufrir. Y hay gente, hermano, que como no tiene a Cristo en su corazón, le cree a Satanás y se suicida. No hace mucho vi en las noticias ahí que un muchacho que venía para acá, como no le dieron asilo político, se suicidó. Imagínese usted. Santo Dios. Y él se quitó la vida porque no lo dejaron pasar para acá. O sea, Aleluya. Gracias, Jesús. entonces nos damos cuenta que el ser humano, el hombre o la mujer, quien sea, si no tiene a Cristo en el corazón, está bien vulnerable. Amén. Bien vulnerable. Gracias. ¿Por qué? Porque son los momentos que Satanás aprovecha para llegar a la mente. ¿Qué hizo con Judas? ¿Verdad? Lo mismo hizo con Judas. Le dijo, suicídate. ¿Ya qué vas a hacer? Tú ya no tienes perdón. Pero Judas, si Judas se arrepiente y le pide perdón a Dios, Cristo lo perdona. ¿Cree usted que no? Amén. Sí lo hubiera perdonado. Sí. Pero él no, llegó Satanás a su mente y le dijo, ya, tú ya no tienes perdón por lo que hiciste. ¿Verdad? Pero si él le pide perdón a Dios, él lo perdona. Gloria a Dios. Porque dice la Biblia en Isaías 1:18, dice, si tus pecados fueran negros como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces quiere decir que para Dios no importa el pecado del color que sea. Porque déjenme decirle que todos cometimos muchos pecados. ¿Verdad que sí? De diferente índole. Por eso el Señor dijo, todos deben de ir al arrepentimiento. Digo, si no todos pereceréis igualmente. ¿Ah? Porque nadie puede decir que nadie, porque en el Salmo 51 dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, desde la niñez, desde que cuando venimos al mundo, traemos pecado.
Lo dice la Biblia. Aleluya, gracias Jesús. Por eso el Señor dijo, ¿pensáis que los que murieron allá porque les cayó una torre encima eran más pecadores que ustedes? No, dijo. Yo digo, no. Eran iguales. Aleluya. Todos, dijo, necesitan arrepentimiento. Si no, todos van a ir al infierno. Eso les dijo. Ahí ya estaban ellos si lo creían o no. Entonces, ¿qué nos da a entender con él? Que todos dicen, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque a causa de nuestros antepasados, que ellos pecaron, el pecado vino de generación en generación, y ese mismo pecado está hoy en día. Amén. Aleluya, gracias Jesús. Entonces, el ser humano no puede decir, no soy pecador, yo soy muy buena persona, yo soy esto, yo no le hago daño a nadie. Pero eso no lo va a salvar. Lo va a salvar el que se arrepienta y que le pida perdón a Dios. ¿Por qué? Porque por cuando todos pecaron, todos están, dice, alejados, destituidos, quiere decir alejados. Amén. Aleluya. Entonces, a veces la persona piensa que no ofende a Dios o que porque hace muchas cosas buenas, pero eso es bueno, ¿verdad? Hacer muchas cosas buenas porque son obras buenas que Dios le agrada, pero no alcanza para salvar el alma. Amén. Entonces, le digo, la aflicción del espíritu, y el mismo Salomón lo decía en Eclesiastés, que aún el trabajo causa aflicción, ¿verdad? Digo, yo tuve todo lo tuve, y sé lo que es trabajar debajo del sol, pero todo eso me causó aflicción de espíritu. Aleluya. Porque todo lo que se hace en esta tierra dice que es aflicción. Amén. Así es. No, por mucho que se afane la persona, pues va, dijo el Señor, no por mucho que te afanes, vas a añadir un cabello a tu cabeza o un codo a tu estatura. ¿Verdad que no? Entonces, el hombre o el ser humano, sin Dios, pues Él es el único que nos puede ayudar en cualquier circunstancia que pasemos en esta vida. Porque estamos expuestos a eso. Mientras vivamos en esta tierra, estamos expuestos a que nos vamos a enfermar, a que cualquier cosa puede pasar. Amén. Aleluya, gracias. Pero sí sabemos que tenemos un Dios que es el que nos puede ayudar, porque Él dice que Él ya venció. Así es. Porque el Señor en la carne venció todas estas cosas, hermano. Todas estas cosas Él las venció. Y por eso Él les decía, ya para irse, les dice a los discípulos, yo sé que ustedes van a tener muchas aflicciones, porque muchas cosas les van a sobrevenir. Al irme yo, Aleluya. muchas cosas van a pasar, les van a pasar. Acuérdense cuando a Pedro lo metieron a la cárcel. ¿Usted cree que Pedro estaba feliz allá adentro en el calabozo donde lo metieron? No, pero tenía la confianza en Dios y Él lo sacó de ahí. Así como Dios sacó a Pedro de la cárcel, Dios nos puede sacar a nosotros de cualquier problema, nos puede sanar de cualquier enfermedad. Aleluya. Porque déjenme decirle que muchas veces nosotros no sabemos las aflicciones que pasan los demás, porque nosotros no las hemos vivido. Sí, es aleluya. Aleluya. Ahí sí que dicen que, hay un dicho que dice que solo el que carga el morral sabe lo que pesa. ¿Verdad? Así es. Aleluya. Sí, porque yo no sé las aflicciones que usted pasa, porque tampoco me las va a andar contando, ¿verdad? Aleluya. Ni yo le voy a estar preguntando, hermano, ¿usted tiene aflicciones? No. Aleluya. ¿Verdad que no? Pero usted sí tiene a quién venírselas a contar. Así es. Aleluya. Él no le va a decir a nadie. ¿No? Él no le va a decir, oh, mi hermano, mi hijo está pasando esta aflicción. Él no le va a decir a nadie.
¿verdad? ¿Por qué? Es lo que va a hacer, que lo va a ayudar. Nos va a ayudar a todos. Amén. Porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Gloria a Dios. Entonces, ¿en quién tiene que estar la confianza del hombre? En Él. Aleluya, gracias Jesús. Gracias Dios. Dice, vamos a ir a Juan 11, 33 al 38. Gloria a Dios, gracias Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya estamos, hermanos? Amén. Dice, Jesús entonces al ver llorando a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Qué quiere decir eso? Sí, le dio como una aflicción, ¿verdad? Porque dice que se conmovió, se entristeció. Amén. Amén. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y luego el 35, ¿qué dice? Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Por qué lloró el Señor, hermano? Porque sintió tristeza por su amigo, dice, por Lázaro, ¿verdad? Amén. Muchas veces lloramos por diferentes circunstancias. Lloramos de tristeza, de dolor, a veces hasta de alegría, ¿verdad? Que miramos a un ser humano que tenemos mucho tiempo que no lo vemos y nos causa una emoción grande y también lloramos. Pero la mayoría de veces lloramos porque tenemos un dolor muy fuerte o porque murió a un ser querido, ¿verdad? Un amigo que apreciábamos mucho. Entonces, dice que Lázaro era amigo de Dios, del Señor, ¿verdad? Porque le dijo a los discípulos, vamos a ir a ver a nuestro amigo, porque está enfermo, ¿verdad? Aleluya. Y nosotros, yo creo que somos amigos de Jesús, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, si el Señor lloró cuando le dijeron que Lázaro había muerto, imagínense, a él le dio tristeza, le dio aflicción. Es lo mismo siente él con nosotros, somos iguales, ¿verdad? Somos seres humanos, somos hijos de Dios. Gloria, gracias Jesús. Él siente tristeza, siente dolor por uno de sus hijos que está pasando por una situación difícil. Y Él quiere que nosotros, entonces que pongamos en práctica que nuestra fe, que le creamos a Él. Porque fíjense que nosotros somos a veces al revés. Te voy a decir por qué. La Biblia dice que el Señor es nuestro sanador, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Aleluya. Pero no le creemos. Amén. Pero cuando vamos al doctor, el doctor nos dice que tenemos tantas cosas y al doctor sí le creemos. ¿Verdad que sí? Aleluya. Bendito Dios. Entonces, Aleluya. y Dios quiere que le creamos a Él. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces le creemos al hombre, pero no le creemos a Dios. Bendito Rey. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le creemos a Dios o no le creemos? Aleluya. Bendito Dios. Ay, santo. ¿Verdad? Usted diga, respóndase, diga, ¿le creo a Dios o no le creo? Aleluya. ¿Verdad? Gloria a Dios. Gracias Jesús. Vamos a ir a Romanos 8, 35 al 39. Vamos a ver qué nos dice el Señor ahí. Gloria a Dios. Porque muchas de las veces, hermano, muchas de las veces cuando estamos pasando por por ejemplo, una enfermedad y no vemos resultados, le estamos clamando a Dios y no vemos ningún resultado, eso viene a desanimarnos, ¿verdad que sí? Viene a desanimarnos porque decimos, ¿dónde está Dios?
Si Él prometió sanarme, Aleluya. yo sigo igual. Viene desánimo a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahí hay una aflicción, hay un dolor, hay una angustia. Porque ¿quién quiere estar enfermo? Nadie. Aleluya, gracias Jesús. Dijo un señor, dijo, los que están adentro del panteón, dijo, no pueden salir. Y los que están afuera no quieren entrar. ¿Verdad que sí? Listo, y así es. Aleluya, gracias Jesús. Porque es cierto, hermano. Así es. Por muy enferma que esté la persona, no quiere morir. ¿Verdad? Aleluya, gracias Jesús. Romanos 8:35, ¿ya lo tiene, hermano? Amén. Amén. Dice así, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, son preguntas, ¿verdad? Son preguntas que hacía el apóstol Pablo aquí. Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí el apóstol Pablo haciendo una recomendación y haciéndoles una pregunta a la vez. Si había alguien que nos pudiera separar de Dios, ¿verdad? Pero como les decía, si la persona está pasando por una situación difícil, hablemos de enfermedad y no ve los resultados, viene el desánimo. Viene el desánimo. Y se pone a pensar hasta dudar de Dios. ¿Será que existe Dios? Si Él dice que es mi sanador y no me sana. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay una desesperación, hay una angustia, hay un dolor, hay una aflicción en la persona. ¿Por qué? Porque esa persona quiere estar sana, pero no, lamentablemente todavía no lo está. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque no es la voluntad de Dios, o porque Dios no lo quiere sanar, ¿verdad? O sea, muchas cosas. Aleluya, gracias Jesús. Pero el Señor quiere que uno permanezca, porque dice que Él tiene su tiempo, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. ¿Verdad que sí? Él sabe en qué tiempo lo va a hacer. Lo que pasa es que hoy en día, como la ciencia ha aumentado mucho, entonces la gente quiere que las cosas sean rápidas. ¿Verdad que sí? Como meter una marucha al microwave. ¿Verdad que sí? En 3 minutos ya está lista. Entonces queremos que Dios actúe de esa forma. Nosotros somos los que queremos que Dios actúe de esa forma en nosotros. Porque nadie quiere estar así, nadie quiere estar enfermo, quiere estar sano. Incluso si nos da una gripa o nos da cualquier dolor, queremos que rapidito se vaya ese dolor. ¿Verdad que sí? Así es. Aleluya, gracias Jesús. Y muchas de las veces no queremos esperar en Dios porque la situación que estamos pasando es la que nos apremia, la que nos oprime, a que nosotros pues hay cosas que hacíamos y por la razón de esa enfermedad no la vamos a poder hacer. Aleluya, gracias Jesús. Entonces, eso también trae el desánimo a cada persona. Pero el apóstol Pablo dice aquí y hace la recomendación, dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ahí dice, ni la muerte ni la vida, dice.
Porque él mismo decía, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Amén. Entonces, él hacía esta recomendación, ¿por qué? Porque sabía que las personas cuando lo que ellos querían no se llevaba a cabo, entonces venían los desánimos y él les hacía estas recomendaciones, que nada lo pudiera separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la persona está pasando momentos difíciles en la vida, hay mucho desánimo, déjenme decirle, ¿verdad? Y es cuando más animados deberíamos estar. Es cuando más deberíamos de buscar a Dios y decirle, Señor. Yo le dije, Señor, porque yo, hermano, se me torció la boca. Y no podía hablar bien. Los hermanos que fueron a visitarme se dieron cuenta cómo estaba. Y yo le dije, Señor, si tú no me acomodas mi boca, pues yo no voy a poder predicar. Yo no voy a poder hablarle a la gente de tu palabra. Aleluya, gracias Jesús. Y el Señor me sanó. Aleluya. Gracias Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque, pues como le digo, yo no quería estar así de esa forma, porque no podía hablar bien, no podía comer, ni podía retener el agua en la boca, ni nada. Mi ojo me dolía mucho, no podía ver. Y todavía no veo, por ejemplo, me afectó un poco mi vista, pero le digo, Señor, yo sé que tú me vas a devolver mi vista completa. Aleluya. ¿Por qué? Porque yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo sé que Él en cualquier momento me va a devolver bien mi vista. Sí, amén. Aleluya. Aleluya. Porque Él dice que Él es mi sanador. Amén. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Aleluya, gracias Jesús. Así que el Señor hace este énfasis y nos dice, y nos hace las recomendaciones, y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiemos en Él. Amén. ¿Por qué? Porque el día que dejamos de confiar en Dios, ¿en quién más vamos a confiar? ¿Quién más nos puede ayudar? ¿Verdad que no hay nadie? No hay nadie. Pedro le dijo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Nadie más. Jesús, poderoso Jesús. Gloria a Dios. Entonces dice aquí, dice tribulación, nadie nos podrá, dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Ninguna de esas cosas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros pongamos en práctica nuestra fe, que Él siempre va a estar ahí para ayudar. Que confiemos en Él, ciegamente confiemos en Él. Porque todo está en que Él quiera hacerlo y Él sí quiere hacerlo. Porque cuando Jesús le lleva a un ciego y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres? Le dijo el ciego, si quieres, ¿verdad? Puedes sanarme. Y le dijo el Señor, quiero, se sana. Amén. Entonces, el Señor no quiere que uno de sus hijos esté enfermo. Nosotros como padres no queremos que ninguno de nuestros hijos se nos enfermen, ¿verdad que sí? ¿Quién quiere ver a uno de sus hijos enfermos? Nadie. Dios es así. Dios es así. No quiere que nosotros nos enfermemos. Pero a veces nosotros tampoco no nos cuidamos. Nos descuidamos. ¿Verdad? Aleluya, gracias Jesús. Pero por sobre todas las cosas, Dios está ahí para ayudarnos. Él es el que nos va a dar la victoria siempre. Dios. Aleluya, gracias Jesús. Pónganse de pie, hermanos. Gloria a Dios.
Gloria a Dios.